Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 21 de la Primera División de Moldavia, el Fútbol Club Sheriff de Gustavo Dulanto ganó por 3-0 en su visita al Sfintul George. El defensa nacional fue titular con la cinta de capitán al hombro, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, como siempre en esta liga, cerrando, friccionando, recuperando casi en el medio campo, pero que su equipo no podía ganarlo hasta los 62 minutos en que Reggie Lushka abriría el marcador. Luego lo cerrarían con el doblete de Brun. Con este resultado, el equipo de Tiraspol sigue como puntero cómodo con 53 unidades y la próxima fecha visitarán al Balti el 3 de abril. Y vamos a revisar la jornada de los peruanos en Estados Unidos. Por la cuarta fecha de la Major League Soccer, el New York City de Alexander Callens perdió como local por 2-0 frente al Philadelphia Union. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, despejando las pelotas, cortando las jugadas rivales, tratando de salir por bajo y si no se podía, haciéndola simple en defensa, pero su equipo no está jugando al nivel del año pasado en que fue campeón y es por esto que los visitantes lo ganaron con los tantos de Alejandro Bedoya y Daniel Gazdak en los primeros 30 minutos. Con este resultado, el equipo de la Gran Manzana es noveno en la conferencia este con 4 unidades y la próxima fecha visitarán al Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz en uno de los duelos de peruanos en Estados Unidos el 2 de abril, por lo que Alexander Callens estará llegando en las próximas horas a nuestro país para defender a la selección peruana. Por otro lado, el Orlando City de Pedro Galese ganó por la mínima diferencia en su visita a Los Ángeles Galaxy. El golero nacional fue titular, cumplió una buena actuación, teniendo buenas atajadas que evitaron una nueva derrota de su equipo en un partido totalmente dominado por los locales, pero que se vieron sorprendidos con el tanto de Facundo Torres a los 9 minutos de juego. Con este resultado, el equipo de la Florida es cuarto en la conferencia este con 7 unidades y la próxima fecha visitarán al Portland Timbers el 27 de marzo, por lo que Galese también estará viajando a Perú y llegará en horas de la madrugada. Mientras que el DC United de Edison Flores perdió por 2-1 en su visita al Toronto Football Club. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 76 minutos, cumpliendo una regular actuación mejor que la semana pasada, aunque nunca tuvo una clara para poder anotar o asistir. Se le vio más participativo en el ataque de su equipo, asociándose con sus compañeros, aunque no pudieron arañar ningún punto, ya que con los tantos de Alejandro Pozuelo y Jonathan Osorio le propinaron la derrota al equipo capitalino, que cae al séptimo lugar en la conferencia este con 6 unidades y la próxima fecha recibirán al Atlanta United el 2 de abril, por lo que el Orejas también viaja hoy para llegar a la capital peruana. Y para acabar, pasamos a la derrota por la mínima diferencia del San José Earthquakes de Marcos López en su visita al Minnesota United. El lateral nacional fue titular, pero solo jugó hasta los 55 minutos porque estaba haciendo el peor partido que le recuerde en el MLS, ya que pocas veces ganó la raya en el ataque, encima en defensa, que es su fuerte, se dejó quitar la pelota en varias ocasiones, fallando en salida por su sector, iniciando el ataque de los contrarios. Por eso su técnico decidió sacarlo cuando ya perdían con el tanto de Luis Amarilla, con lo que el equipo californiano ya engrana 4 partidos sin conocer la victoria y son penúltimos en su conferencia. Felizmente no volverán a jugar hasta el 2 de abril cuando reciban al Austin Football Club, por lo que López también estará viajando a Perú, esperando que no cometa los mismos errores con la selección peruana, ya que se perfila para ser titular en esa banda izquierda, porque Miguel Trauco no juega desde el año pasado con su club, que dicho sea de paso, ya se encuentra en el Perú, al igual que André Carrillo, que tuvo algunas palabras para la prensa, que lo esperó en el aeropuerto Jorge Chávez. Bien, me siento bastante bien, es una posición nueva, la verdad que lo he venido haciendo bastante bien, no me lo esperaba y contento. Es una selección, como todos saben, ¿no?, que tiene muy buenas piezas, muy buenos jugadores en grandes clubes, pero esto es un deporte de equipos.
Aprovechando que esta semana le toca descansar en la Liga 1 Betson, Alianza Lima continuó disputando duelos amistosos y hoy le ganó por un global de 3-0 a la Alianza Universidad de Huánuco. El jueves, el equipo blanquiazul se impuso por la mínima diferencia sobre el Alfonso Ugarte de Puno y este sábado también jugó en el estadio Alejandro Villanueva frente a los blaugranas huanuqueños y los íntimos ganaron con un doblete de Hernán Barcos y otro gol de Renato Rojas. Carlos Bustos alineó en el primer juego con Sarabia en el arco, Rojas, Portales, Vilches, Lagos en defensa, Fuentes, Valenzuela, Benítez en medio campo, Lavandeira, Leyton y Barcos en el ataque. En el segundo partido lo hizo con Ángel de la Cruz en el arco, Míguez, Montoya, Mora y Cabero en defensa, Cornejo, Benavente, Arley en medio campo, Pinto, Matsuda, Aguirre en el ataque. En ambos duelos, el técnico argentino cambió su clásica defensa de 3 al fondo por una de 4 que todo hace pensar es el que presentaría en su partido de la jornada 8 cuando reciba al Sport Huancayo luego de jugarse la fecha de eliminatorias sudamericanas. Y yendo al compadre, esta semana estuvo cargada de malas noticias para Universitario de Deportes y hoy no podía ser la excepción, ya que se pudo conocer que el plantel crema tuvo problemas para viajar de manera directa a la ciudad de Juliaca para enfrentarse al Deportivo Binacional este domingo. Hubo problemas en la infraestructura del aeropuerto de Juliaca, por lo que el equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez viajó en avión rumbo a Arequipa y posteriormente viajará en bus hasta Juliaca, lo que son más o menos 5 o 6 horas de viaje adicionales, por lo que los futbolistas merengues llegarán con las justas en la noche a Juliaca para poder descansar y levantarse temprano para disputar el duelo de la fecha 7. Es así que la organización del torneo decidió pasar el partido de las 3:30 de la tarde a las 6 de la tarde en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina. Así lo confirmó el gerente deportivo de Universitario, Jan Ferrari. Como se recuerda, el equipo de ATE viene mal por la seguidilla de malos resultados y funcionamientos colectivos en la cancha, con ausencias de algunos jugadores titulares por lesión y convocatorias a la selección. Ahora se le suman estos problemas logísticos, por lo que preguntamos a la comunidad: ¿afectará todo esto en el resultado de mañana? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!